Hola, Shalom a todos, ¿cómo están? Les saluda Sara. Para allá de hoy, para allá Toldotó. Vamos a hacer un breve resumen. Si es la primera vez que me estás mirando, puedes ir a mi canal Aprendamos Torah con Sara y ahí vas a encontrarla para allá de una manera más detallada. Ahorita vamos a hacer un breve resumen de lo que es la para allá Toldotó. Y esta para allá es del Génesis 25 al Génesis 28 y habla de la esterilidad y el embarazo de Rivka, de nuestra matriarca, em, también de nuestro padre Isaac. Y bueno, vamos a empezar con la ayuda del Eterno. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió Hashem al ruego de él y concibió Rivka Rivka su esposa. Nos cuentan nuestros sabios que las cuatro matriarcas, o sea, Sara, Ribca, Rachel y Lea, eran estériles, pero que Isaac, que era un sadik, él oró por ella para que Hashem le diera un hijo. Y entonces no le dio uno, sino dos, ¿verdad? Entonces, en la explicación que nos dan nuestros sabios, dice la esterilidad y el embarazo de Rivka. Dice, los sabios señalan que las matriarcas Sara, Rivka, Rachel y Lea eran estériles. Los comentaristas explican que las explicaciones de que las experiencias de las matriarcas demuestran que el nacimiento de Ismael sucedió en forma milagrosa, ya que el nacimiento de Israel sucedió en forma milagrosa, ya que cada nueva generación fue un regalo de Elohim a una madre que no podía haber dado a luz en forma natural. Su experiencia es una demostración del aforismo que sostiene que Elohim anhela las plegarias de los justos, cuya súplica por obtener la comprensión divina y cuyos esfuerzos por superarse nos demuestran hasta qué punto los seres humanos son capaces de elevarse a sublimes niveles espirituales. Sí, ¿verdad? Para nuestro Abba no hay límites, nada es imposible para Dios. Y nuestros patriarcas nuestro patriarca pidió de todo corazón que quería que su esposa quedara embarazada. Nos cuentan nuestros sabios también con relación a esto que dice que no sucedió que porque pasaron muchísimos años para que pudiera quedar encinta Ribka. Y nos cuentan nuestros sabios que de ahí viene de que la plegaria tiene que ser una plegaria de la pareja para que sea un beneficio para las dos partes, porque dice que una de las cosas que nos dice nuestro sabio es que Rivka no quedaba embarazada porque ella quería un hijo y quería un hijo. Y nuestro patriarca Isaac también, él decía, yo quiero un hijo y yo quiero un hijo y yo quiero un hijo. Entonces hasta cierto punto había un deseo egoísta, nada más de querer satisfacer eso de que querían un hijo y que querían un hijo para cada quien. Entonces dice que no pasan los milagros y Hashem no cumple la voluntad de una persona hasta que ésta sea sea pedido por el bien en común de las personas. Dice que no pasó hasta que Isaac dijo, quiero un hijo para Rivka. Y Rivka dijo, quiero un hijo para Isaac. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al Eterno, muchas veces nuestras plegarias no son escuchadas porque muchas veces es porque no es el momento o muchas veces es también porque si no lo pedimos con un corazón
que sea en pro de tener amor y consideración para los demás, y que eso que nosotros queremos y anhelamos no es para ego de nosotros, sino para satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces, cuando nosotros pedimos para otros, es cuando Hashem se llena de misericordia, y eso que nosotros estamos pidiendo para nosotros, si nosotros lo pedimos para otra persona, entonces Él nos complace a nosotros. Entonces, eso es lo que nos cuentan nuestros sabios. Entonces dice que nace, se queda embarazada Rivka, y entonces tuvo no solamente uno, sino que tuvo mellizos. Dice que el primero salió, era muy velludo, y que después salió, dice, su hermano agarrándole el talón a Esaf, o sea, Jacob, y lo llamaron Jacob. Y para este tiempo Isaac tenía 70 años cuando dio a luz. Entonces, cuando Isaac se casa tenía 40 años. Y si ahorita tenía 70 años, entonces ellos pasaron 30 años en oración para poder tener a estos hijos. Entonces, de ahí que muchas veces nos desesperamos y queremos que Dios cumpla lo que nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos, pero el tiempo de Dios es perfecto y Él no se equivoca, y Él tiene un día, una hora, un momento para cada persona. Entonces, y para cumplir una oración que tú hayas hecho, acuérdate siempre de pedir por los demás. Piensa en los demás primero, porque si tú solamente piensas en ti de una manera egoísta, nunca vas a recibir nada, nunca vas a recibir nada. El que pide de una manera egoísta no recibe nunca nada. Tenemos siempre que pensar en los demás y amar a nuestro prójimo y amar a las demás personas, para que Hashem se compadezca de nosotros y así nosotros podamos recibir. Eso es lo que nuestros sabios nos enseñan. Entonces, vamos a seguir acá. También, ¿qué pasa en esta parashá de Toldotó? Dice que Esaú vende la primogenitura por un plato de lentejas. Dice que él estaba cocinando Jacob, y entonces en ese momento llega Esaf del campo exhausto y le dice a Jacob: dame de comer de ese potaje rojo que tienes, y dice que por eso se le llamó Edom. Entonces, en ese momento, Jacob le dice: vendeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaf: he aquí que finalmente dice: voy a morirme, ¿de qué me sirve la primogenitura? Así él la despreció. Y Jacob le dijo: júramelo en este día. Se lo juró y vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Entonces a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaf pan y guisado de lenteja. Él comió, bebió, se levantó y se fue, así como rechazó esa la primogenitura. Entonces dijo: ¿para qué yo la quiero? Entonces él se la cedió a nuestro padre Jacob. Así de, de fácil, se fue y ya. Entonces, ¿qué nos dice nuestro sabio con esto? Dice: la venta de la primogenitura. La bendición que Elohim le dio a Abraham especifica que solamente uno de los hijos de Isaac heredaría la misión de Israel, lo cual significaba que la Torá iría a Jacob o a Esap, pero nunca a los dos juntos. Esto explica el inmenso deseo que tenía Jacob por adquirir la primogenitura. Entonces, eso fue lo que pasó entre ellos, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 26 dice: una hambruna obliga a Isaac a irse de Filistea. ¿Qué pasó en este momento? Hubo una hambruna en la tierra, aparte de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham y Isaac, y se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Se le apareció Hashem y le dijo:
no desciendas a Egipto, reside en la tierra que te he de indicar. Habita en la tierra y yo estaré junto a ti y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre, incrementaré tu descendencia cual las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras y daré a tu descendencia todas estas tierras y se bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra. Entonces aquí es cuando el Padre lo bendice y nuestros sabios dicen, una hambruna obliga a Isaac a ir a Filistea, como en una repetición de la vivencia de Abraham. Isaac se enfrenta a una hambruna que lo obligó a abandonar su casa. Entonces él abandona su casa por causa de esa hambruna. Después, Isaac en Gerar. Él va a ese lugar de Gerar, se establece allí Isaac. Cuando le preguntan los hombres de ese lugar acerca de Rivka, él dice, es mi hermana, porque él tenía miedo de que lo fueran a matar, ya que Rivka era una mujer muy hermosa, de aspecto muy bello, y entonces sucede que em, ahí estaba Abimelech, el rey de los filisteos, y entonces él mira que Isaac estaba, dice, acariciando a Rivka, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, mira, tu mujer es ella, ¿cómo pudiste decirme mi hermana es? Entonces le dice Isaac, dije porque tenía miedo de que ustedes me fueran a hacer daño. Entonces dijo a Abimelech, ¿qué es esto que nos has hecho? Por poco se acuesta uno del pueblo con tu esposa y habrías hecho recaer sobre nosotros una terrible culpa. Entonces hizo una advertencia a Abimelech a todo el pueblo diciendo, el que toque a ese hombre o a esa mujer ciertamente será condenado a muerte. Entonces, ¿qué nos dice nuestro sabio con relación a esto? Entonces ellos se van, em, dice con ellos, dicen los filisteos con ellos, transgredieron el pacto de Abimelech que había forjado con Abraham. Perdón, a causa de su pacto, dice, con Abraham, Abimelech trató a Isaac con rectitud. Los residentes fueron los que preguntaron por la identidad de Rivka, sabiendo que ellos eran capaces de arrebatarle la mujer a su marido y de hacerle daño. Entonces, después más acá, dice que hubo una disputa profética por los pozos de agua. También Elohim tranquiliza a Isaac. Subió de ahí de Beersheba, se le apareció Hashem aquella noche y dijo, yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas, pues contigo estoy yo, te bendeciré y incrementaré tu descendencia a causa de Abraham mi siervo. Y construyó allí un altar e invocó por su nombre a Hashem y estableció ahí su tienda y cavaron allí los sirvientes de Isaac un pozo. Abimelech reafirma el tratado. Entonces hicieron esos pozos. Dice, los taparon los filisteos. Con ellos los filisteos transgredieron el pacto que Abimelech había forjado con Abraham. Abimelech reafirma el tratado. Abimelech se dirigió a él desde Gerar con un grupo de amigos suyos y Fijol, el general de su legión. Le dijo Isaac, ¿para qué han venido a mí? Ustedes me odiaron y me expulsaron de entre ustedes. Y dijeron, ciertamente hemos visto que ha estado Hashem contigo. Y entonces dijimos que el juramento entre nosotros sea ahora entre nosotros y tú y hagamos un pacto contigo. O sea, ahora sí ellos querían hacer pacto con Isaac. ¿Por qué? Porque sabían que la bendición y la bondad y la misericordia del Dios Altísimo de Israel estaba con él. Ahora sí ellos querían estar con Isaac, porque reconocieron la soberanía del Dios Todopoderoso. Entonces dice, Elohim tranquiliza a Isaac tras el conflicto con los filisteos
Isaac temía que lanzaran un ataque e intentaran matarlo. O sea, que él siguiera perdiendo bienes a causa de la amistosidad que sentían por él. O sea, que antes ellos estaban en contra de él, pero ahora ellos, ellos sí querían estar con él ahora, porque, oh, ahora sí, reconozco que Dios está contigo, entonces, em, ahora sí. Entonces dice aquí, Esab se casa. Esab tenía 40 años cuando tomó por esposa Yehudí, hija de Berí, el Eteo, y Basmat, hija de Elón, el Eteo. Y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Isaac y de Rivka. Entonces, estas mujeres eran cananeas y dice que en otra versión de la Torá se dice y amargaron a Rivka y a Isaac. Entonces, típico de los cananeos que no quieren al pueblo de Israel. Entonces, lo único que ellos quieren es amargarle la vida a Israel. Esa pelea que ahorita está en el Medio Oriente, o sea, viene desde estos tiempos. Ahorita vamos a ver más después cuando nuestro padre Isaac le da la bendición a Esab y cuando le da la bendición a nuestro padre Jacob y cuando le da la bendición a Esab. Ustedes van a ver lo que le dice. Entonces dice aquí en el capítulo 27, la decisión de Isaac de bendecir a Esab. Y sucedió cuando había envejecido Isaac y se enturbió su visión, que llamó Esab su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y le dijo, heme aquí. Y dijo, he aquí, he envejecido, no sé cuál será el día de mi muerte. Y afila por favor tus armas, tu espada y tu arco, y sal al campo a cazar para mí presa. Luego prepárame manjares como a mí y me gustan y tráeme y los comeré para que pueda bendecirte mi alma antes de partir. Entonces, aquí le dice, aquí está hablando nuestro patriarca, Isaac, y entonces le está diciendo a Esab, porque dice que él amaba a Esab, que porque vivía de su casa, él comía lo que él cazaba. Entonces, pero dice que Rivka estaba escuchando mientras hablaba Esab, su hijo, y fue Esab al campo a cazar una presa. Pero ¿qué pasa? Que Rivka pone un plan para que en vez de bendecir a Esab, bendiga a Jacob, que era lo que realmente le pertenecía a a Isaac, perdón, a Jacob, porque desde que Rivka estaba embarazada, ella fue a orarle al Eterno y ella le dijo que se sentía mal. Entonces le dijo él, dos naciones hay en tu vientre. Y él le dijo, el mayor le va a servir al menor. Entonces que Rivka ya sabía esto. Entonces ella por eso arma esto, para que esto suceda tal y como el Eterno se lo había dicho a ella. Entonces dice, Rivka dijo a Jacob su hijo, he aquí que he oído a tu padre hablándole a Esab tu hermano, diciéndole, tráeme presa y hazme manjares para comer y te bendeciré en la presencia del Eterno antes de partir. Ahora, hijo mío, obedece mi voz respecto de lo que te voy a ordenar. Ve por favor al rebaño y tráeme de ahí 2 cabritos selectos y haré con ellos manjares para tu padre como a él le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que se va Jacob, trae los cabritos, Rivka los cocina y él entra ante la presencia de su padre y él le dice que le puso la piel porque Jacob era lampiño y Esaú era peludo. Entonces dice que la piel de los cabritos se la puso en el cuello y en los brazos. Y entonces cuando se presenta ante la presencia de su padre, le dice él, ¿eres Esaú? Sí, padre mío. Entonces viene y lo bendice. Entonces Jacob llega, dice a Isaac, y vino ante su padre y le dijo, padre mío, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y le dijo Jacob a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho tal como me ordenaste.
levántate, por favor, siéntate y come de mi presa para que pueda bendecirme tu alma. Dijo Isaac a su hijo, ¿cómo es que tan rápido encontraste, hijo mío? Y dijo, porque lo dispuso Hashem tu Elohim para mí. Y dijo Esab a Jacob, acércate por favor para que pueda palparte, hijo mío, para saber si de verdad eres mi hijo Esab o no. Entonces, nos cuentan nuestros sabios que dicen en los Midrashim que, que dice que Esab agarraba un cabrito y dice que había un ángel que se lo desataba y después agarraba otro y el ángel se lo desataba para que no llegara pronto. Para mientras Rivka preparaba la comida y Jacob llevaba la comida a su padre y lo bendecía. Entonces dice, se acercó Jacob a su padre Isaac, lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. Pero no lo reconoció, pues sus manos eran como las manos de Esab, su hermano, velluda, de modo que lo bendijo y dijo, eres en efecto mi hijo Esab. Y dijo, soy yo. Dijo, sírveme y comeré de lo que cazó mi hijo para que pueda bendecirte mi alma. Y le sirvió, comió y le trajo vino y bebió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Le dijo Isaac a su padre, acércate por favor y bésame, hijo mío. Y se acercó y lo besó. Olió el aroma de su vestidura y lo bendijo. Dice que estas vestiduras, nos cuentan nuestros sabios, que esas vestiduras venían desde tiempos antiguos y que esas eran las vestiduras de Sab que se las puso Rivka a Jacob. Entonces dice, mira el aroma. Entonces viene y lo bendice y le dijo, mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo Hashem, y que te conceda del rocío de los cielos y de la fertilidad de la tierra, abundancia de cereal y vino. Te servirán los pueblos y se posternarán ante ti los gobiernos. Sé amo de tus hermanos y se posternarán ante ti los hijos de tu madre. Que los que te maldicen sean malditos y que los que te bendicen sean benditos. Y sucedió que cuando terminó Isaac de bendecir a Jacob y apenas se había alejado Jacob de la presencia de Isaac su padre, que Esab su hermano llegó de su cacería y también él preparó manjares y los trajo a su padre y le dijo a su padre, que se levante mi padre y coma de la presa de su hijo para que me bendiga tu alma. Y le dijo Isaac, su padre, ¿quién eres? Y él le dijo, soy tu hijo primogénito, Esab. Entonces se estremeció Isaac con consternación enorme y dijo, ¿quién es? ¿Dónde está el que cazó una presa y me la trajo y comí todo aún cuando no había llegado? Y lo bendije y ciertamente será bendito. Cuando oyó Esab las palabras de su padre, lanzó un clamor extremadamente fuerte y amargo y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre. Pero dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Dijo, ¿acaso es porque lo llamaron Jacob, que se burló estas 2 veces de mi primogenitura de despojo? Me despojó y aquí que ahora me despojó a mi bendición. Entonces dijo, no reservaste para mí una bendición. Entonces aquí le está hablando Esab a su padre porque está desesperado y entonces le dice, no tenés otra bendición para mí. Entonces responde nuestro patriarca Isaac y le dijo a Esab, he aquí que lo hice Señor sobre ti y todos sus hermanos, y todos sus hermanos se los di por sirviente, con cereal y con vino los sustenté, y a ti, ¿dónde? ¿Qué puedo hacer, hijo mío? Y dijo Esab a su padre, ¿acaso tienes una sola bendición, padre? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esab su voz y lloró. Entonces, antes de que prosigamos, vamos a leer un poquito de lo que nos dicen nuestros sabios de cada uno de los subtítulos que les estoy leyendo. Y dice, Jacob llega a Isaac. Dice, el Midrash afirma que Jacob se presentó ante Isaac con la cabeza gacha y con lágrimas en los ojos, embargándole la tristeza por tener que recurrir al engaño.
si bien lo estaba haciendo para poder obtener aquello que verdaderamente le correspondía, así como yo les dije anteriormente, ¿verdad? Era una bendición que no fue que se la quitó a Esaú, sino que esa bendición ya le pertenecía a él, por derecho, ya le pertenecía. Entonces, dice la bendición, dado con la presencia divina que había posado sobre Isaac, este supo que la persona que estaba parada frente a él merecía recibir las bendiciones. O sea que de una manera, eh, de alguna otra manera, nuestro patriarca sabía que quien estaba parado frente a él merecía recibir esa bendición. Entonces Esab llega, dice, para recibir sus bendiciones. Esab llegó inmediatamente después de que Jacob había conseguido las bendiciones y sintió una mezcla de ira con angustia. Supuso correctamente que a Isaac le debía haber quedado alguna bendición guardada y le imploró que lo bendijera también a él. Entonces, vamos a pasar al 28. Dice, la transmisión de la bendición de Abraham a Jacob, y convocó Isaac a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás esposa. Entonces, aquí, ok, perdón. Ok, entonces Esab lloró, ahí habíamos quedado. Ahora, ¿qué pasa? Dice el odio de Esab por Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, Esab lo odia a Jacob. Y entonces, desde ahí viene todo este conflicto que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza, todo este conflicto que está, eso viene desde allá. Nosotros tenemos que entender las escrituras para poder saber de dónde viene todo este conflicto. Este conflicto no es solamente que porque que es el mismo pueblo ahora que eran los filisteos antes, que es Irán. O sea, no es porque los palestinos quieren la tierra de Israel, no, porque cuando Israel les entregó los abrevaderos, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a hacer armas para tirarla a Israel. Entonces, yo no estoy hablando de política, yo no me meto en política, yo soy una sierva de Hashem, yo solamente hablo basado en las escrituras. El Padre lo dice en su Torá, en el libro de Génesis 27, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando el Padre, nuestro patriarca Isaac, bendice a sus hijos, Esab y Jacob. ¿Qué fue lo que les dijo? Ahorita van a oír qué fue lo que les dijo. Entonces, le dice a él, le dice a Esab, le dice, tú vas a vivir por la espada. Entonces, le dice, tú serás hombre fiero. Y le dice, y tú vas a vivir por la espada. Y respondió Isaac a su padre y dijo, he aquí, que de la fertilidad de la tierra será tu residencia, le dice, y el rocío de los cielos desde las alturas. Por tu espada vivirás. Esta es la bendición que le está dando nuestro patriarca Isaac a su hijo Esaf, a toda esa descendencia que vive ahora en Cisjordania, en la Franja de Gaza, toda esa, porque ellos no quieren tierra, ellos no quieren tierra. El pueblo de Israel les ha dado comida, les daba electricidad, les daba agua, les daba toda la gente pasaban de la Franja de Gaza, de Cisjordania hacia Israel a trabajar. Y como quien dice, como un perro que le das de comer y te muerde la mano. Así ha pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto viene desde tiempos antiguos y ellos no quieren territorio, ellos no están peleando por territorio, ellos están peleando, ellos lo único que quieren es fastidiar y molestar al pueblo de Israel. Eso ha sido siempre y eso va a ser siempre. Esto viene desde acá, para que señoras y señores entendamos de dónde viene el conflicto. El conflicto no es, dice, terrenal, es espiritual, es una guerra espiritual que se tiene de generación en generación con Amalek.
fue lo que pasó. Entonces le dice nuestro padre Isaías aquí, de la fertilidad de la tierra será tu residencia y del rocío de los cielos desde las alturas. Por tu espada vivirás, pero a tu hermano servirás. O sea que Ismael está designado para servirle a Israel. Sin embargo, le dice, cuando te sientas agraviado, podrás liberarte de su yugo de sobre su cuello. Y guardó, dice, rencores hacia Jacob a causa de la bendición con la que lo había bendecido su padre. Y dijo Esaú en su corazón que después que su padre muriera, él lo iba a matar. Entonces, cuando fue informada Rica de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor le dijo, he aquí que Esaú, tu hermano, se consuela respecto a ti con la idea de matarte. Por eso ahora, hijo mío, escucha mi voz y levántate, huye hacia la casa de mi hermano Labán a Harán y habitarás con él un tiempo breve para que se aplaque la furia de tu hermano, hasta que aplaque la ira de tu hermano en tu contra y olvide lo que has hecho. Entonces mandaré a traerte de allí de regreso, porque habría de perder a los dos en un mismo día. Entonces dijo Rivka a Isaac, estoy hastiada de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una esposa de una de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, Rivka estaba hastiada, ya no quería ni vivir. ¿Por qué? Porque Esaú y las cananeas los tenían hastiados, los tenían al borde de la locura a nuestro padre Esaú y a Rivka. Entonces dice que ella no quería que por ningún momento se casara nuestro padre Jacob con una cananea. Entonces, ¿qué pasa? La transmisión dice de la bendición de Abraham y Jacob. Entonces dice, y convocó Isaac a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás esposa de entre las mujeres de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la tierra de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y que el Shaddai, le dice el Todopoderoso, que significa en hebreo, el Shaddai significa el Todopoderoso en hebreo, le dice te bendiga y te haga fructífero y te haga numeroso, y que seas una congregación de pueblos, que te conceda la bendición de Abraham a ti, a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra de tu residencia que te dio Dios, que le dio Dios a Abraham. Y envió Isaac a Jacob y fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rivka, padre de Jacob y Esaú. Cuando vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de ahí una esposa, y mientras lo bendecía, le ordenó diciendo, no tomarás esposa de entre las mujeres de Canaán, y que obedeció Jacob a su padre y a su madre y se dirigió a Padán Aram. O sea que Jacob era un hombre que tenía Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Él obedece a su padre y a su madre. Y entonces dice, percibió Esaú entonces percibió Esaú que eran perversas las hijas de Canaán a los ojos de Isaac su padre. Y se dirigió Esaú a Ismael y tomó a Mahatá, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres para sí por esposa. O sea que además Esaú era promiscuo, tenía dos mujeres. Entonces él fue y él agarró mujeres de ahí, de Ismael. Acuérdense quién era Ismael. Ismael estaba casado era el hijo de Agar con nuestro padre Abraham.
Pero nuestro padre Abraham lo engendró a él cuando él todavía no tenía la circuncisión. Él no había quitado el oprobio de su cuerpo. Entonces, el padre dice, es Ismael y este Isaac. Pero mi pacto estará con Isaac. El padre es muy específico. Entonces dice aquí en la explicación, la advertencia en contra de casarse con un cananeo, la transmisión de la bendición de Abraham a Isaac, y lo bendijo. Esta bendición es la que se da más adelante. Con anterioridad a Isaac había sido engañado para que bendijera a Esaú. Ahora rectificó la bendición por propia voluntad. Entonces dice el odio de Esaú con Jacob, la eterna rivalidad entre los hermanos adquirió un cariz más intenso con la decisión de Esaú de matar a Jacob cuando llegara el momento oportuno. Fue una decisión que sus descendientes tratarían de llevar a cabo en repetidas ocasiones hasta el día de hoy. Es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó? El 7 del mes pasado estábamos en un Shabbat, allá en Israel también, y entraron y empezaron a bombardear por arriba, por los cielos, por abajo, con túneles y todo, y empezaron a agredir a Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es algo que viene esto tiene un inicio espiritual. Esto no es por territorio, como les dije. Esto no es, este es la pelea entre el bien y el mal. El bien y el mal siempre va a estar. Entonces, Israel, donde quiera que esté Israel, ahí va a aparecer el mal también, ahí va a aparecer Amalek, ahí va a aparecer Esaú, ahí va a aparecer Ismael, ahí va a aparecer Caín. O sea, toda esa descendencia torcida es desde tiempos antiguos y hasta la fecha, y no va a parar hasta que venga el Mashiach. No va a parar esto hasta que venga el Mashiach ben David. Entonces, vamos vamos a hacer la última explicación. Dice, Esab se casa con la hija de Ismael. Dice, cuando vio Esab que en su segunda bendición a Jacob, Isaac le confirió el regalo abrahámico de Eretz Israel, pensó que había sido despojado de esta bendición por el hecho de estar casado con mujeres eteas. Por eso ahora tomó a una hija de Ismael con la esperanza de congraciarse y recuperar la bendición de la tierra. Hermana de Nebiató, al citar el Talmud en Negitá, Rashi, un exégeta, un sabio, señala que la descripción aparentemente superflua de hermana de Nebietó fue agregada para enseñar la bendición de que Ismael murió inmediatamente después de designar a su hija como futura esposa de Esaf. Se mencionó a Nebietó debido a que en realidad fue él quien finalmente le dio en matrimonio. Entonces dice que este texto testifica la caracterización de Esaf como una persona egoísta a la que nada le importa excepto sus propios deseos. Cuidado, cuando una persona es egoísta, que a quien está asimilándose a Esaf. Dice, excepto sus propios deseos, durante 23 años había permitido que el comportamiento de sus mujeres cananeas causara un tremendo disgusto a sus padres, pero aparentemente recién ahora se da cuenta de eso. Sin embargo, en vez de divorciarse de ella, simplemente volvió a casarse con otra mujer indigna, además de ellas. De ese modo demostró que no tenía ningún sentimiento por la casa de Abraham, por la cual se reivindicaba
a cabalidad de la apreciación de Rivka, en el sentido de que él era absolutamente inepto para dirigir a la nación en el futuro. O sea, ¿cómo iba a dirigir una persona con esos valores al pueblo de Israel? Entonces él mismo se descalificó haciendo todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el que era apto y el que había escogido Hashem era Jacob y su descendencia. Entonces, esta es la parashá de esta semana. Que Hashem me bendiga y te bendiga. Te habló tu hermana Sara y nos vemos en una próxima transmisión. Shalom.